Muy bien, la 21 dice, ¿en qué fase de la cadena de suministros debe intervenir necesariamente el profesional de salud? La selección y programación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución o la dispensación. ¿Qué cosa es una cadena de suministros, ¿no? Cuando ustedes hacen estudian la administración de servicios de salud o hospitalaria, el hospital o cualquier establecimiento de salud funciona con bienes, ¿no? Fungibles y no fungibles. Normalmente los bienes fungibles, o sea, los que van a gastarse o tienen vigencia crítica, tienen una cadena de suministros constante. La cadena de suministros, ¿qué significa o qué implica? Implica una cadena que va desde el fabricante hasta el usuario. O sea, el fabricante producirá el producto, habrá alguien que va a trasladar el producto hasta de repente el almacén central, habrá alguien que en el almacén central lo modifique, lo codifique, de ahí saldrá hacia los hospitales o los establecimientos de salud, llegará al almacén propio, de ahí alguien lo distribuirá a la farmacia y de la farmacia lo dispensan recién al usuario final. A eso se llama cadena de suministros. También se le llama la cadena logística o logística nada más, ¿ok? A eso se llama cadena de suministros. Le están preguntando eso, ¿en qué fases de la cadena de suministros debe intervenir necesariamente el profesional de salud? Selección y programación, adquisición, almacenamiento, distribución o dispensación. Ok, ahí vamos a ir de abajo hacia arriba. SM es un código que se han olvidado borrar. Un código que se han olvidado borrar. Así es. No, eso no tiene que ver con la pregunta, táchenlo, ¿no? La dispensación, ¿qué cosa es la dispensación? Algunas de las preguntas se toman de algunos bancos, ¿ya? Les voy a decir para que no se queden con la duda. SM significa que lo han tomado en examen de San Marcos, así es. Muy bien, la dispensación, ¿qué cosa es la dispensación? La dispensación es cuando el personal de farmacia o el personal encargado de cualquier área empieza a distribuir los medicamentos al usuario final. Eso se llama dispender, ¿no es cierto? Eso se llama dispensación. ¿Necesariamente tendrá que ser un profesional de salud el que haga la dispensación? Necesariamente no, ¿no es cierto? La receta podría ser, puede ser un técnico el que haga la dispensación. La distribución, necesariamente tendrá que hacerlo un profesional de salud. El llevar un medicamento o la caja de medicamentos de un lugar a otro, ¿tendrá que hacerlo el profesional de salud? No, no es cierto, eso lo puede hacer cualquier persona, normalmente lo hacen los encargados del transporte. El almacenamiento, tampoco, el almacenamiento no lo hace pues necesariamente el profesional de salud. La adquisición, el comprar el medicamento o el comprar, por ejemplo, van a adquirir una máquina de anestesia. El hecho de ir y adquirir y pagar el monto y que le den la máquina de anestesia, ¿lo tendrá que hacer un profesional de salud necesariamente? No, no es cierto. Donde sí está involucrado el profesional de salud necesariamente está cuando generan las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa debe tener la máquina de anestesia? ¿Cómo debe funcionar? ¿Qué repuestos debe tener? ¿Cuánto deben ser los flujos de volúmenes que va a captar? Si es que va a ser necesario que pueda dar anestesia a niños, a adultos, etcétera. Las especificaciones técnicas, esas sí las tiene que dar un profesional de salud necesariamente, ¿ok? Y las especificaciones técnicas van a estar involucradas en lo que es la selección. La selección de los proveedores sí lo debería hacer el profesional de salud, ¿ok? ¿Por qué? Porque él es el experto en ver qué cosa es más útil, cómo se puede usar, qué tiene mayor calidad y qué tipo de instrumentos, medicamentos o qué tipo de aparatos van a ser más útil para la demanda que ellos tienen. La programación también. La programación lo tiene que hacer el personal de salud. ¿Por qué? Porque ellos saben cuánto va a ser necesario que usen de cierto medicamento o de cierto insumo durante el año. Entonces, la selección y la programación en la cadena de suministros tiene que hacerlo siempre el personal de salud. El resto
no es necesario que esté interviniendo necesariamente, ¿ok? El resto lo puede hacer otro tipo de profesional. Muy bien, la 22 dice, la causa de logística inversa son, excepto, mercancía en estado defectuoso, retorno de exceso de inventario, devoluciones de clientes, pérdida de bienes o productos obsoletos. Logística es, les había dicho, la cadena de suministros que va desde el fabricante hasta el usuario final, ¿no es cierto? Logística inversa es al revés. Es la cadena que va desde el usuario hacia el fabricante, ¿no? Les preguntan las causas de logística inversa, o sea, ¿qué podría motivar que un producto sea devuelto desde el usuario hasta el fabricante? ¿Okay? Eso les están preguntando. Eso se llama logística inversa. Mercancía en estado defectuoso. Podrá ser, reciben un lote de jeringas hipodérmicas y ven que no funcionan los émbolos, ¿no? ¿Qué cosa hacen? Lo devuelven, pues, ¿no es cierto? Entonces, mercancía en estado defectuoso, obviamente sí. Retorno de exceso de inventario. En una farmacia, por ejemplo, hay veces los laboratorios lo estoquean y lo venden a consignación, ¿okay? De acuerdo a lo que vendan, ellos ganan. Cuando ya está por vencer, tienen que devolver el producto, ¿no? A eso se llama exceso de inventario. O sea, es una causa de logística inversa. Devolución de clientes. ¿Será o no? También, ¿no es cierto? Es la principal causa, la devolución de clientes. Productos obsoletos, también. La jeringa hipodérmica, ustedes abren el lote y el sello de seguridad, la impermeabilidad de la esterilización está abierto, ¿no? Entonces, obviamente, ya no sirve. La pérdida de bienes, no, bueno, si se ha perdido un bien, ¿cómo lo van a devolver? No hay manera de que regrese. Esa es la respuesta, ¿no? La pérdida de bienes no es una causa de logística inversa. Muy bien, la 23 dice, en un estudio epidemiológico en el que se desea tener el menor error aleatorio posible, se debe incrementar los criterios de exclusión, aleatorizar la muestra, disminuir el grado de precisión, incrementar el tamaño muestral o usar técnicas de doble ciego. Tienen un estudio epidemiológico en el que desean tener el menor error aleatorio posible. No se olviden, el error aleatorio depende del azar, de la suerte. No se puede controlar, no se puede corregir. Hay solamente una forma de disminuir el error aleatorio. ¿Cuál es? Incrementar los criterios de exclusión. ¿Servirá para disminuir el error aleatorio? El incrementar los criterios de exclusión le sirve para disminuir los sesgos de selección. Cuando seleccionan mal, para eso le sirve. Aleatorizar la muestra. ¿Servirá o no para disminuir el error aleatorio? Tampoco, ¿no? La aleatorización de la muestra le sirve también para disminuir los sesgos o los errores de selección de pacientes. Disminuir el grado de precisión. No, si ustedes disminuyen el grado de precisión, lo que van a hacer es, van a aumentar más bien el error aleatorio. Incrementar el tamaño muestral. Cuanto mayor muestra tengan, menos posibilidades tienen de encontrar el error aleatorio, de que los resultados sean influenciados por la suerte. Usar técnicas de doble ciego, ¿no? Las técnicas de doble ciego les sirven para disminuir los sesgos de información, ¿okay? Cuando el paciente informa mal o el que recolecta los datos toma mal, recaba mal esta información, ¿no? Esos son los sesgos de información. Entonces, la única forma de disminuir el error aleatorio es aumentar el tamaño de la muestra. ¿Ok? No hay otra. La 24 dice, respecto al error aleatorio, marque la afirmación falsa. No afecta a la validez interna del estudio. No es posible corregirlo, no es posible predecirlo, es un error simétrico y se controla mediante el análisis estratificado. ¿Cuál será? El error aleatorio, ¿se puede corregir? No, pues no es posible corregirlo, depende de la suerte, ¿no? ¿Se puede predecir?
Si depende de la suerte, no es posible predecirlo tampoco. No afecta la validez interna del estudio, ¿no? Eso es cierto, ¿no? No afecta la validez interna porque justamente cuando ustedes hacen el cálculo del tamaño muestral, con el grado de precisión que ustedes le dan, están incluyendo ahí los posibles o las posibles causas de error aleatorio, el posible porcentaje que pudiera deberse de obtener resultados falsos, y eso se deban a la suerte o al azar, ¿ok? Es un error simétrico, eso también es cierto. Es un error simétrico, no altera, normalmente no va a alterar, digamos, la dirección de la asociación. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar la asociación entre el alcohol o el beber alcohol y la presencia de enfermedad cirrótica en una población, si tienen un error aleatorio alto, probablemente van a encontrar también que la cirrosis o el consumo de alcohol se asocia a cirrosis, pero el porcentaje o la fuerza de asociación sí puede variar, pero la dirección no va a cambiar, ¿ok? Entonces es un error simétrico, eso se llama. Se controla mediante el análisis estratificado. Pues no hay forma de controlarlo salvo aumentando el tamaño de la muestra. Pues la única forma, lo único que pueden hacer para disminuir el error aleatorio es aumentar el tamaño muestral. La externa no afecta el error aleatorio, ¿no? La interna es cuando entre los sujetos de la muestra los resultados son comparables. Eso no va a afectar. La validez externa es cuando tú puedes extrapolar los resultados de lo que has encontrado a la población en general. Tampoco lo va a afectar el sentido, o sea, como el ejemplo que les puse del alcohol y la cirrosis. Va a existir siempre la asociación, por ejemplo, entre alcohol y cirrosis, ¿no? Y eso lo puedes extrapolar. Pero la intensidad de cuán fuerte es esa asociación, eso sí se puede ver mellada, pero no su validez externa ni interna. Afecta la intensidad nada más. Por eso se dice que es un error simétrico, o sea, no va a alterar los resultados, pero sí la fuerza de asociación entre uno y otra variable. La 25 dice, si los resultados de un estudio epidemiológico son extrapolables de la muestra utilizada al universo de la población, se dice que el estudio tiene validez interna, tiene alta fiabilidad, tiene validez externa, es confiable o está aleatorizado. ¿Qué será? ¿No es cierto? Si se puede extrapolar a la población general, tiene validez externa. Muy bien. La 26 dice, el análisis estratificado es una técnica estadística que se usa para controlar los factores de confusión, disminuir el error aleatorio, disminuir el sesgo de memoria, controlar el sesgo de información, controlar el sesgo de atención. ¿Para qué servirá el análisis estratificado? Cuando ustedes tienen una variable que piensan que puede producir cierto efecto, ¿no? El ejemplo clásico ya se les he dado, se los vuelvo a repetir. El tabaco o el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, ¿no? Se sabe que está demostrado. Pero ustedes lo que quieren hacer es saber si el alcohol produce cáncer de pulmón. Entonces, sabemos que el tabaco sería un factor de confusión ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los que toman normalmente fuman. Hay una asociación grande entre fumar y beber, o beber y fumar. Entonces, si ustedes solamente hacen el estudio buscando la relación de alcohol y cáncer de pulmón, por ahí les podría salir estadísticamente significativo y pensar que el alcohol es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué cosa deben hacer en esos casos? Lo que deben hacer es dividir a la muestra mediante el factor de confusión. O sea, dividen a la muestra en pacientes que tienen el factor de confusión, o sea, que fuman, y que no tienen el factor de confusión, que no fuman. Dentro de esos grupos, de los que fuman y de los que no fuman, hayan recién la asociación entre alcohol y cáncer de pulmón. Y después hacen el análisis y ven si hay diferencias entre uno y otro grupo. ¿Ok? A eso se llama el análisis estratificado, o sea, se hace por estratos, de tener o no tener el factor de confusión. Cuando existe un factor de confusión, la forma de hacer el análisis es el análisis estratificado.
Esto se hace cuando el factor de confusión se halla en el momento del análisis. Si ustedes antes en el diseño encuentran que hay un factor de confusión, tienen que hacer el apareamiento de las variables, ¿ok? Entonces, cuando tienen un factor de confusión, este puede influir en vuestros resultados. Si el factor de confusión lo identifican antes de recoger la información en el momento del diseño, la forma de evitar ese factor de confusión es hacer apareamiento. O sea, aparear significa crear grupos antes del análisis de pacientes que tienen el factor de confusión y que no lo tienen, y después aparearlo entre ellos. Es una forma de hacer el diseño. Cuando ya han hecho el diseño, ya han hecho la investigación, ya tienen los resultados y prevén o encuentran un factor de confusión, en ese caso lo que tienen que hacer es el análisis estratificado, ¿ok? Entonces, bien, los factores de confusión, para evitarlos, tienen que aparear en el diseño. Si no lo han hecho, tienen que hacer el análisis estratificado, ¿ok? Porque si no, vuestros resultados no van a tener validez. El 27 dice, el propósito de emplear la técnica del doble ciego en un ensayo clínico es evitar los sesgos de medida, asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento, evitar errores en la aleatorización, evitar sesgos de selección, asegurar la validez externa de los resultados. ¿No? ¿Para qué usan el doble ciego? Ya saben que es simple, doble y triple, ¿no es cierto? Simple ciego es cuando el sujeto no conoce los objetivos del estudio, el sujeto investigado, el individuo. Doble ciego, cuando ese sujeto investigado y además el personal de salud que administra el medicamento, que administra el tratamiento o el que hace la encuesta, o sea, el personal que interactúa con el sujeto, no sabe de los objetivos del estudio. Y triple ciego es cuando el sujeto, el personal que interactúa con este sujeto y el que procesa la información, el análisis, el que hace el análisis de la información, no conoce de los objetivos del estudio. Eso es triple ciego. A eso se llama técnicas de enmascaramiento, ¿ok? Puede ser simple, doble y triple ciego. Muy bien, les están preguntando el doble ciego, ¿no? ¿Para qué sirve la técnica del doble ciego? Evitar sesgos de medida, asegurar la comparabilidad inicial de los grupos de tratamiento, evitar errores en la aleatorización, evitar sesgos de selección o asegurar la validez externa de los resultados. ¿Para qué servirá? Evitarán los sesgos de medida, pues, ¿no es cierto? De medida. ¿Por qué? Porque el que recolecta la información, el que administra el tratamiento o el que hace la encuesta o llena la ficha de la encuesta, no va a saber los objetivos del estudio. Por ende, no va a alterar los datos, llevando a que la recolección de información lleve a conclusiones positivas, o sea, lleve a confirmar su hipótesis, ¿ok? Si no sabe cuál es el objetivo principal del estudio, los sesgos de medida se van a disminuir o se van a controlar con el doble ciego, ¿ok? Con el simple ciego se controlan los sesgos de información, o sea, el paciente les va a dar una información más fidedigna y más veraz si es que hacen el simple ciego, o sea, si no le dicen los objetivos centrales del estudio. Muy bien, la pregunta 28 dice, ¿cuál de los siguientes es un procedimiento para el control de factores de confusión en estudios epidemiológicos? La prueba del chi cuadrado, el apareamiento matching, análisis de la varianza, análisis por intención de tratar o análisis de subgrupos. ¿Cuál será? Dijimos, ¿no es cierto? Cuando hay factor de confusión y ya han hecho o ya tienen que hacer el análisis, tienen que hacer el análisis estratificado, ¿no es cierto? Por estratos. Si van a hacer el diseño, ¿qué tenían que hacer? El apareamiento, pues, ¿no es cierto? El apareamiento. Muy bien, la pregunta 29 dice, si usted está planificando en un establecimiento de salud del MINSA, correlación. Hay dos columnas, en la columna de la izquierda dice personal motivado y capacitado, financiamiento al mejor class. Consultorios particulares, escasos recursos financieros. Y en la derecha tenemos oportunidad, debilidad, fortaleza y amenaza, ¿no? Tenemos que correlacionar
¿Cuáles de estas características de la izquierda pertenecen a oportunidad, debilidad, fortaleza o amenaza? A ver, personal motivado y capacitado, ¿qué será? ¿Una oportunidad, debilidad, fortaleza o amenaza? Fortaleza, ¿no es cierto? Porque es una característica positiva y está dentro de la organización, entonces es una fortaleza. Financiamiento al mejor clase, ¿qué será? Una oportunidad, ¿no es cierto? Es algo positivo y el financiamiento normalmente viene de afuera, pues, ¿no? Del Ministerio de Economía a través del Ministerio de Salud. Consultorios particulares, ¿qué será? ¿Una amenaza o una debilidad? Una amenaza, ¿no es cierto? Escasos recursos financieros es una debilidad. Entonces, la respuesta es A3, o sea, el personal motivado y capacitado es una fortaleza. B1, el financiamiento al mejor clase es una oportunidad. Los consultorios particulares son una amenaza y los escasos recursos financieros serían una debilidad. Muy bien. La pregunta 30 dice, en un estudio de Cortes, ¿cómo se definiría el fenómeno que puede producir el hecho de que las características basales de los distintos grupos sean distintas en cuanto a la distribución de factores de riesgo para la patología cuya aparición se quiere investigar? Sesgos de selección, sesgos de información, sesgos de observación, un error aleatorio o sesgos por presencia de factor de confusión. Un estudio de Cortes, ¿no es cierto? Cogen una población y van a dividirla respecto a la característica de estar expuestos o no expuestos al factor de riesgo, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo definiría el fenómeno que puede producir el hecho de que las características basales, dice, ¿no es cierto?, de los distintos grupos sean distintas en cuanto a la distribución de factores de riesgo para la patología cuya aparición se quiere investigar? O sea, ustedes dividen a los grupos y se dan cuenta que esos grupos no van a ser comparables, ¿no es cierto? No van a ser comparables, ¿por qué? Porque dice que tienen características basales distintas, diferentes. ¿Qué será? Claro, han seleccionado mal, ¿no es cierto? Han seleccionado mal. Por eso es que tienen características basales distintas. Muy bien. El sesgo de información es cuando se toman mal los datos. El sesgo de observación es cuando se hace una mala recogida de la información. Cuando ustedes hacen el sesgo de información es que el sujeto no les da el dato veraz, o sea, les falsea la información. El sesgo de observación es cuando el sujeto no le está diciendo la verdad, le dice lo correcto, pero ustedes recolectan mal esa información. Ese es el sesgo de observación. Muy bien, la 31 dice, ¿cuál de los siguientes estudios es aquel en el cual los participantes reciben todas las opciones en estudio en diferentes momentos a lo largo de la experiencia? Un ensayo de diseño cruzado, un ensayo de grupos paralelos, un ensayo de diseño factorial, un ensayo clínico enmascarado o un ensayo clínico secuencial. ¿Qué será? A ver, los ensayos clínicos son de varios tipos, ¿no es cierto? El ensayo clínico paralelo o clásico es aquel que normalmente ustedes lo van a ver descrito en las revistas biomédicas. Cogen a dos grupos, a dos poblaciones, a dos muestras y le dan un tratamiento determinado a cada grupo, ¿ok? De manera paralela. A uno le dan el placebo y a otro el medicamento que están estudiando, ¿no? A eso se llama grupo o diseño en paralelo. El ensayo clínico factorial es aquel en el cual ustedes hacen todas las posibles combinaciones de los medicamentos que están usando. Por ejemplo, tienen un medicamento A, un medicamento B y el placebo. Entonces, ¿cómo hacen el diseño factorial? Crean un grupo que va a recibir el medicamento A, otro grupo que va a recibir el medicamento B, un tercer grupo que va a recibir A más B y otro grupo que va a recibir el placebo, ¿no? Cuando hacen todas las posibles combinaciones de los medicamentos que van a estudiar o que están investigando, a eso se llama el diseño factorial. Los ensayos clínicos en general deben de ser enmascarados, ¿no? La mayor parte de ellos. El ensayo clínico secuencial, su característica principal es que no va a tener muestra definida
o el tamaño muestral definido previamente. O sea, no van a tener ustedes un número de sujetos definidos previa a iniciar el trabajo. ¿Qué van a hacer? Van a crear dos grupos de acuerdo a cómo vengan los pacientes. Y van a empezar a formar los dos grupos paulatinamente. Va a llegar un momento en que la diferencia observada entre ambos grupos va a ser concluyente ya. Va a generar conclusiones, sea positivas o negativas. En ese momento es que el ensayo clínico se corta y se termina. ¿Ok? O sea, depende de los resultados obtenidos. No depende de la muestra, del tamaño muestral, de cuántos pacientes van a tomar previamente. A eso se llama ensayo clínico secuencial. ¿Ok? El diseño cruzado es aquel en el que un mismo paciente recibe el tratamiento, el placebo, por ejemplo, y después recibe el tratamiento que ustedes están estudiando, el medicamento o la droga que están investigando. Un mismo paciente. ¿Ok? Entonces, a eso se llama diseño cruzado. La 32 dice, se está realizando un estudio para conocer el efecto de un nuevo analgésico. La variable principal de respuesta es una escala de dolor con los siguientes valores: 1, no dolor; 2, dolor leve; 3, dolor moderado; 4, dolor intenso. ¿De qué tipo de variable se trata? ¿Es una variable dicotómica? ¿Es una variable continua? ¿Es una variable discreta? ¿Es una variable ordinal? ¿O es una variable cuantitativa? ¿Qué será? Ordinal, ¿no es cierto? Tiene un orden, ¿ok? Se supone que dolor moderado es más que la presencia de no dolor, o dolor intenso es más que el dolor leve. Tiene un orden, una jerarquía, ¿verdad? No es una variable continua, porque la variable continua implica que es una variable numérica que admite decimales, ¿ok? Ese es el concepto, una variable numérica que admite decimales. No es una variable discreta. La variable discreta es una variable numérica que admite números enteros, por eso se llama discreta. No debemos confundirnos con la presencia de estos números acá. 1 es no dolor, 2 dolor leve, 3 dolor moderado, ¿no? Esa es una asignación que le da el investigador. Podría ser A, B, C, D, ¿no es cierto? Entonces, las variables discretas son variables numéricas, ¿no? Por ejemplo, el número de hijos. ¿Okay? Número de hijos es 0, 1, 2, 3, ¿no? No hay decimales ahí. Entonces, esta es una variable ordinal, pues, ¿no? Porque tiene un orden y una jerarquía. Muy bien, la pregunta 33 dice, en una población el valor medio del colesterol total es de 216 miligramos por decilitro, con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. El porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226 miligramos por decilitro es aproximadamente el 0.025, el 0.5%, el 2.5%, el 5% o el 10%. ¿Qué será? ¿Cuál de las alternativas? ¿De qué les están preguntando? ¿A qué les están preguntando? Les están preguntando sobre una distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Dice, en una población el valor medio del colesterol total es 216 miligramos por decilitro. Eso es la media o el promedio, ¿cierto? Eso le están, 216. Con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. La desviación típica es la desviación estándar o desviación típica, ¿ok? ¿Para qué les sirve la desviación típica y la media? Les sirve para hallar los límites de confianza, ¿ok? Si ustedes tienen el promedio y le suman una desviación típica hacia adelante y otra hacia arriba, o sea, más o menos una desviación típica, va a tener un intervalo de confianza, ¿ok? Cerca del 68%. Si tienen el promedio o la media y le suman dos desviaciones hacia arriba y le restan dos desviaciones hacia abajo, van a tener un intervalo de confianza cerca al 95%. Si ustedes tienen el promedio y le suman tres desviaciones hacia arriba y tres hacia abajo, tienen un intervalo de confianza del 99%. ¿Ok? Entonces, en base a esos datos, tienen que contestar la pregunta. Dice, el valor medio del colesterol es 216 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Con una desviación típica de 5 miligramos por decilitro. Dice, el porcentaje de personas cuyo nivel de colesterol es mayor de 226.
Entonces, ¿cómo tienen que hallar? ¿Qué cosa tienen que hacer? 226 menos 216, ¿cuánto es? 10 miligramos, ¿no es cierto? 10 miligramos. ¿Cuántas desviaciones estándar tiene? 2 desviaciones. Entonces están hablando de la media más 2 desviaciones estándar hacia arriba. Si ustedes tienen la media y suman 2 desviaciones estándar hacia arriba y restan 2 hacia abajo, ¿qué intervalo de confianza tienen? Al 95%, ¿no es cierto? Si ese intervalo de confianza tiene 95% y estamos hablando de una distribución simétrica o una distribución normal, ¿qué porcentaje habrá mayor de valores mayores a ese límite superior y qué porcentaje habrá de valores menores al límite inferior? Si 95% está dentro del límite, ¿cuánto falta? 5%, ¿no es cierto? Y si es una distribución simétrica, ¿cuánto debe ir arriba y cuánto abajo? 2.5. 2.5 hacia arriba, 2.5 hacia abajo. En sí, esta pregunta les habla de la media y la desviación estándar, ¿no? Cómo se distribuyen en una distribución normal, ¿no es cierto? Aquí la respuesta es 2.5%, ¿ok? Muy bien.